La base del sentimiento de meta es una especie de interés en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque según esta filosofía, tenemos mucho por lo cual ser felices. Nuestra felicidad ha de estar basada en un sentimiento de amor para con nosotros mismos. Pues, si estuviera basada en el amor que recibimos por parte de otros, tarde o temprano acabaría por disolverse. Hemos de aprender a amarnos por lo que somos y no por lo que somos comparados con otros. Comprendernos significa ser honestos con nosotros mismos, perseguir la verdad, dentro de un contexto de amor y comprensión, desde luego. Tenemos que ser capaces de identificar nuestros vicios y de aceptar que cometemos errores. No se trata de deshacernos de ellos para luego pasar a cometer otros, sino más bien de verlos con claridad y de, al mismo tiempo, mantener una perspectiva sobre ellos, dándonos cuenta de que somos mucho más que simplemente nuestros defectos y errores, de que también somos capaces de amar, de ser creativos, de dar y de cambiar. Si desarrollamos meta para con nosotros mismos, seremos capaces de contemplar nuestros fracasos dentro de un contexto más amplio y de este modo reduciremos el riesgo de que nos devoren. Lo mismo ocurrirá en relación con nuestra actitud con respecto a otras personas. La meta Bhavana es una práctica muy simple. Nada, nada tiene de difícil. Tan solo se complica cuando buscamos algo que no hay. Intentar practicarla con falsas intenciones sería realmente doloroso. Sí, por otra parte, empezamos a meditar apoyándonos en nuestros verdaderos sentimientos, en los de depresión y hartazgo, por ejemplo, nos sentiremos satisfechos de que la meditación nos haya ayudado a cambiar esos sentimientos, aunque fuese solo un poco. Experimentaremos una sensación de cambio, de poder. Es que es mucho más fácil querer a otros cuando nosotros mismos nos queremos. No nos sentimos amenazados por los demás. Deseamos que ellos también sean felices. Ahora, si por ejemplo pretendemos sentir una inconmensurable compasión cuando en realidad estamos hartos y deprimidos, acabaremos por crear un vado que en su momento se llenará de una gran frustración y de un intenso dolor. Trabajar con nuestros sentimientos, de hecho, cuando nos apoyamos en la honestidad, entonces abrimos el camino para que ocurran verdaderos cambios. Y a veces puede que estos cambios sean radicales. ¿Ok? Entonces, la meta bhavana está dividida en 5 etapas. En cada etapa tratamos de dirigir sentimientos de meta hacia una persona distinta o personas en el caso de la última etapa. Hablemos de la primera etapa. En esta etapa tratamos de cultivar meta hacia nosotros mismos. A veces dicha tarea puede incomodarnos, sobre todo si hemos sido educados para pensar que cuidarnos es algo egoísta, ¿ok? Ahora, es poco probable que una persona egoísta se caracterice por tener una actitud profundamente amorosa para consigo misma. El egoísmo tiene sus raíces en el empobrecimiento personal, en la creencia de que todo el mundo lo tiene más fácil que el mundo es un lugar donde uno se comen a otros y donde, por lo tanto, tiene que intentar salirse con la suya de la manera que sea, así sea difamando a otras personas. Ahora, por lo general, las personas generosas parecen sentirse bastante satisfechas, contentas consigo mismas, cuentan con una riqueza interior que no se ve mermada al ofrecerla a otros. La generosidad es una parte muy importante del sendero budista por ser una expresión del sentimiento de meta. Es una especie de barómetro de la salud mental. De manera que cultivar meta hacia uno mismo
es el primer paso a la hora de ser menos egoísta. Es importante no pensar en términos de imponer meta a nadie. No se trata de superponer una superficial película de amor universal alrededor de nuestros viejos esquemas emocionales. La meditación actúa con el propósito de llevar a cabo cambios profundos en esos mismos esquemas y no con el de cubrirlos. Así que hemos de meditar tomando como base nuestro estado emocional real y no en base a cómo nos gustaría sentirnos o a cómo creemos que deberíamos sentirnos. Así que al meditar perseguimos una experiencia directa y honesta de cómo somos. Queremos dejar de lado las ideas que ya tengamos acerca de cómo somos y concentrarnos en lo que verdaderamente experimentemos. Una vez que sintamos que somos conscientes de nuestro estado de ánimo general, podemos empezar a pensar en términos de cultivar meta hacia nosotros mismos. Tenemos que contactar con una sensación de querernos felices, incluso si somos conscientes de que hay otros sentimientos presentes. De manera que empezamos a trabajar con los sentimientos positivos que ya notamos. No nos sintamos como si fuéramos un juez muy severo. Tenemos un interés por nosotros mismos similar al que tendríamos por un amigo querido. Tratamos de abrir nuestro corazón, de ser tiernos con nosotros. Esta es la actitud con la que hemos de actuar sobre cualquier cosa que experimentemos. Okay. Ahora, empezamos a alimentar aquello que es positivo, a darle energía. Y lo hacemos mostrándole nuestro interés, no sintiendo que es algo demasiado pequeño como para merecer atención alguna. Ahora, ya se ha mencionado esto en relación al cuerpo, pero merece la pena repetirlo. Necesitamos estar tan en contacto con nosotros mismos como podamos antes de empezar la práctica del Metta Bhavana. Por otra parte, esto no significa que uno haya de hurgar en busca de problemas. Es mejor no hurgar intencionadamente, pues los problemas aparecen cuando sea necesario y será entonces cuando tendremos una oportunidad de trabajar con ellos, pues muy positivamente. ¿Ok? Muy positivamente. Entonces, cualquier sentimiento positivo que alberguemos es maravilloso. En este mismo sentido, es merecedor de nuestra atención. Así que nos permitimos el goce de disfrutarlo. Cualquier elemento que apreciemos de nuestra experiencia es un elemento del que debemos ser conscientes y que tenemos que, en esta etapa, estimular. Una manera bastante común de hacer esto consiste en decirse a uno mismo ciertas palabras estimulantes. Por ejemplo, que me encuentre bien, que sea feliz, que supere todo tipo de sufrimiento, que progrese. En cualquier caso, lo importante no es, por supuesto, decir las palabras, sino estimular un sentimiento de cuidado o cariño para con uno mismo. Este enfoque funciona bien para algunas personas, pero hay muchos otros métodos que podemos utilizar y acerca de los cuales comentaremos mucho más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, hablando del cuidado con uno mismo y de la forma en la que uno debe tratarse a sí mismo, es como si tienes una hija pequeña, ¿no? Y tu hija trajera a casa un dibujo de la escuela, ¿ok? No le dirías que no es un dibujo bueno. Puedes ver que ella está muy satisfecha con el mismo, que ha puesto su corazón en ese dibujo. De manera que acabas por considerarlo un dibujo fantástico, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo hizo tu hija y es una expresión positiva de su corazón, ¿ok? Es una expresión positiva de su corazón. Muy importante. Hablemos de la segunda etapa de Metta Bhavana. Por ejemplo,
En esta segunda etapa de Meta Bhavana, pensamos en un buen amigo. Alguien cuya compañía disfrutamos. Se dice que es mejor elegir a alguien que tenga más o menos tu misma edad, que esté vivo y que sea de tu mismo sexo, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, tampoco tiene que ser así, pero eso se dice comúnmente. Ahora, piensa en este amigo o amiga. No emplees demasiado tiempo tratando de encontrar a la persona más adecuada para esta categoría. Solo piensa en un amigo o amiga. Ahora, trata de tener presente a esta persona. Hay gente que encuentra la técnica de la visualización fácil, siendo este un buen método a emplear a la hora de mantener a alguien en mente. Sí, por otra parte, la práctica de la visualización es como una especie de misterio para ti. Hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer para evocar a este amigo o amiga. Estás intentando mantener a este amigo bajo el halo de tu conciencia, de manera que éste constituya el punto de referencia al cual volver en caso de que te distraigas. Una vez sientas que has establecido cierto grado de contacto con la persona en cuestión, ya puedes desear que se encuentre bien y feliz. Puedes volver a utilizar palabras con este fin o puedes sentir cierto calor o amor que influye desde ti hacia ella. Puedes llevar a cabo un esfuerzo consciente para estimular este sentimiento de amor, pero no trates de forzarlo, pues lo harías en vano. Simplemente mantén una actitud abierta con respecto a lo que esté pasando. Puede que estos sentimientos sean poderosos o débiles. Quizás no sientas nada en absoluto o incluso puede que sentimientos inapropiados tengan lugar. Lo importante es ser consciente de lo que está pasando. Si sientes que te pierdes, entonces respira hondo y vuelve a concentrarte en ti mismo. Para así, entonces, reiniciar, comenzar de nuevo. A menudo esta etapa será bastante fácil. Has elegido a alguien en quien estás interesado y por lo tanto el simple hecho de pensar en ese alguien ha de ser suficiente para activar un flujo de calor. Esta etapa es muy importante, pues durante la misma se nos anima a relacionarnos mucho más con sentimientos positivos, concediéndoles tiempo y espacio con el fin de que crezcan. ¿Con cuánta frecuencia nos damos esta oportunidad de disfrutar de nuestros sentimientos de cordialidad y simpatía, de saborear nuestro aprecio por otros? Por alguna razón tendemos a albergar sentimientos negativos con mucha más frecuencia. Si piensas en alguien que te haya molestado recientemente, es probable que te descubras gastando una gran cantidad de energía mental en esta persona, mucha más de la que empleas en sentimientos de cordialidad. Habiendo dicho esto, el sentimiento de meta es mucho más que una simple revisión de nuestras amistades favoritas. Meta no es algo pegajoso, de manera que nuestra tarea en esta etapa implica una soltura y libertad del amigo con respecto a nosotros. Deseamos, por lo tanto, que sean felices por su propio bien y no por el nuestro. Hemos de intentar deshacernos de las expectativas que de ellos tenemos, de nuestra necesidad de ellos. Esto no es tan fácil como suena, y es por ello que también necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. ¿Ok? Nos encontramos en la próxima clase. Infinitas bendiciones para todos.